Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta primera instancia donde vamos a hacer la presentación de lo que es el Ayurveda y entender un poco en qué se basa, en qué cosmovisión se basa. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a decir entonces es esto que ya vimos brevemente al comienzo, es Ayurveda es una palabra en sánscrito. El sánscrito dijimos que era una forma de expresar la vibración de lo que quiero decir. ¿Sí? Por lo tanto, pusimos el ejemplo de la palabra Om, ¿sí? Que también es una palabra en sánscrito, al igual que Ayurveda, al igual que Yoga, ¿sí? Al igual que muchas de las palabras que podamos ir viendo durante el curso. Pero lo importante es entender que si yo digo, una cosa es describir lo que quiero decir y otra cosa es vibrar como lo que quiero decir. Si yo describo, digo ladrido de perro. Si yo vibro, digo wow, wow, ¿no? Entonces, con uno me hago la idea de lo que es y con otro vivencio lo que es. El sánscrito lo que hace es transmitirnos la energía y la vibración de lo que quiere decir, no tanto la explicación. Por lo tanto, en Ayurveda y en Yoga, en estas filosofías, en estas formas de ver, se usa mucho la palabra en sánscrito porque trae la vibración a la mesa, digamos, o a la situación o a las circunstancias. El conocimiento se guardó en estas en slokas, se llama, que serían como frases en sánscrito, que una vez que el que las conoce las repite, es como que se le activa el conocimiento y después hace la descripción. De esta manera, los Vedas, digamos, ¿no? y en realidad es muy extenso todo, digamos, hay diferentes formas de verlo, pero vamos a decir que los Vedas, ¿sí? Y estas filosofías o darshans, ¿sí? Vienen de transmisión oral en un principio, ¿sí? Y de ahí, de los Vedas, proviene el Ayurveda y proviene también el hinduismo, ¿sí? Y proviene el yoga. Por lo tanto, se dicen que tienen ¿no? una raíz común, una cosmovisión común. Pero en sí hay muchos darshans. En realidad, la Ayurveda se basa principalmente en 6 darshans principales, de los que en un principio vamos a abordar uno en particular, que es el que más me gusta, ¿sí? Como para tener una idea de cómo comienza esta experiencia material. Bien, hagamos un paréntesis. Digamos que la Ayurveda, vamos a hablar un poco primero de la Ayurveda. La Ayurveda es la ciencia de la vida o el conocimiento de la vida. Ayur, es decir, vida, ¿sí? O devenir de la vida, y Veda quiere decir conocimiento o ciencia. Es una medicina completa en sí misma que llega hasta la cirugía, ¿sí? Digo como ejemplo, como para que podamos visualizar, ¿no? En India hay hospitales, hay universidades, hay farmacias, o sea, hay carreras de muchos años para poder ser un médico ayurvédico, y también hay especializaciones varias. No voy a entrar demasiado en detalle con eso, pero sí que es muy amplio el conocimiento que nos trae. Lo que sí basa su trabajo en el mantenimiento de la salud y no tanto en la curación de la enfermedad. Por eso mismo se trabaja desde la alimentación y también desde el masaje y también desde la práctica de un ejercicio consciente, como puede ser el yoga, y también desde el control de la respiración o el trabajo desde la absorción de la energía a través de la respiración, como podría ser un pranayama. ¿Sí? Todas estas cosas vamos a seguir profundizando más adelante, pero es importante tener como este concepto de qué es lo que pretende en definitiva el Ayurveda. El Ayurveda
nos va a ayudar a vivir en equilibrio, ¿sí? Y apaciguar los cuerpos, apaciguar el cuerpo, apaciguar la mente, el cuerpo físico, apaciguar la mente y las emociones, pero no para con eso quedarte satisfecho, sino para poder ir más allá de ellas. ¿Sí? Se dice que los cuerpos lo que hacen es llamar nuestra atención, nos duelen o nos hacen pensar, o nos hacen emocionalmente cuestionarnos. ¿Sí? Y lo importante es que yo pueda apaciguar estos cuerpos para poder pararme en el ser, ¿no? En el que contempla estos cuerpos. ¿Sí? Porque cuando yo logro contemplarlos sin involucrarme, me doy cuenta de que soy mucho más allá de ellos. ¿Sí? Soy mucho más allá que ellos. Y de esta manera me puedo reconocer verdaderamente, o puedo reconocer lo que verdaderamente soy, que es el ser o el espíritu, ¿sí? Que vendría a ser un rayito del sol mayor, ¿no? O un rayito de Dios. ¿Sí? Somos una expresión de la divinidad que se expresa de mil maneras, pero que su esencia es divina. Entonces, si yo me identifico con la expresión de la divinidad y no con la esencia, entonces sufro. ¿Por qué? Porque somos eternos, somos Sat Chit Ananda, somos existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutas. Y si me identifico con algo que va a morir, que es muy finito, como el cuerpo, por ejemplo, entonces sufro porque, claro, no es como muy loco, muy real para mi esencia, creerse algo tan volátil, algo tan efímero. Por lo tanto, me sirve sí la contemplación de estos cuerpos que habito para poder pararme en estado de contemplación, para poder pararme en el ser. ¿Qué es un estado? El estado del ser es un estado que es conocido para nosotros, aunque no es el estado más común, pero sí es conocido, ¿no? Vemos su estado a través de vislumbres, ¿sí? Tenemos diferentes vislumbres de este estado de conciencia divina, o del ser, o del espíritu, como cada uno quiera llamarle, ¿sí? Los nombres, en definitiva, no es lo importante, sino lo que yo quiero transmitir, ¿no? Lo que cada uno quiere dar a significado de lo que dice. Bien, entonces, parece que tuviera los apuntes allá arriba, pero están por acá. Bien, entonces, entendido un poco, ¿no? Presentado esta herramienta, ¿sí? Cómo nos va a ayudar en el devenir de la vida, porque nos va a enseñar sobre el devenir de la vida, y principalmente nos va a enseñar a mantener un equilibrio en la vida y mantener la salud, ¿sí? Svasta hace referencia a la salud. Y Svasta lo que quiere decir es mantenerme en mi centro, ¿no? Como la salud depende, es una forma, ¿no? Hay muchas traducciones, pero habla de que si yo me mantengo en mi centro, estoy saludable, ¿sí? Entonces la salud es mantenerme en mi centro. Y eso ya también lo vamos a abordar en otras partes del curso, ¿no? La importancia de nuestro centro, de cuál es nuestro centro, de mantenernos en nuestro centro, de compartir nuestro centro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero nada, eso, spoiler. Entonces, entendiendo entonces la Ayurveda como una herramienta de mantenimiento de la salud, de mantenimiento del equilibrio, pero también, en cierto punto, también nos va a permitir corregir la salud cuando ya está enferma, ¿sí? Pero su objetivo es mantenerla para que podamos poder pararnos en nuestro centro, en nuestro ser. Bien, por ahí. Entonces, hay diferentes caminos que nos van a llevar a
al ser, ¿sí? Y la vida nos va a ir mostrando esos caminos de diferentes maneras, ¿sí? En definitiva, puedo llegar al ser a través de una meditación, a través de una danza, ¿sí? A través de un masaje, a través de una terapia, a través de una charla, a través de una caminata o un contacto con la naturaleza. En fin, es cuando yo logro ponerme en el lugar del observador, del que contempla, y dejo de identificarme con lo que está sucediendo, ¿no? Con la acción misma. Bien, esto fue la introducción, digamos. Vayan anotando las dudas que le van surgiendo, ¿sí? Porque las podemos ver tanto en clase como a través del grupo que tenemos de WhatsApp. Bien, entonces, ahí queda presentado la Ayurveda. Vamos a ver un poquito, esto decíamos, que la Ayurveda se basa en diferentes filosofías que se dicen darshans, en realidad no son filosofías, sino son darshans, que quiere decir posible visión del universo. Y esto nos da la posibilidad de que sea una explicación y que no sea la verdad. Porque en definitiva, la verdad no sería posible de explicar. Quizás en algún momento podamos contemplar la verdad, pero bueno, explicar con palabras no debiera de ser posible, y tampoco comprenderlo con la mente finita, lo que es verdaderamente. Pero nos vamos a ir acercando a las verdades o a las formas o a las visiones. Por eso el darshan es una posible visión del universo. El yoga es un darshan también, ¿sí? Y el darshan Samkhya, que la filosofía Samkhya, es una de las que también se basa en la Ayurveda, y es interesante porque es una filosofía dualista, ¿no? Y atea. Entonces es incluso una de las más científicas, ¿sí? También está basado en números y en cálculos. Y es una de las que utilizamos, pero es muy amplia, digamos, no decir números. Cualquier palabra queda corta. Bueno, muy bien. Entonces, el Samkhya habla de la creación del universo material. Porque, en definitiva, si no somos materia, estamos habitando la materia, ¿sí? Somos espíritu, somos una conciencia que decide experimentarse y, por lo tanto, desarrolla un mundo material para poder experimentarse. Y esto sucede en un mundo dual por dos opuestos, ¿sí? Que lo vamos a llamar Purusha y Prakriti. Purusha es la conciencia, es lo no manifiesto, ¿sí? No tiene atributos, ¿sí? Y Prakriti es, digamos, lo manifiesto, sí que tiene atributos, ¿sí? Entonces lo vamos a ver como la naturaleza, podemos verlo, ¿no? Siempre todas las palabras van con comillas porque hay muchas formas de decir y explicar las cosas, ¿sí? Como decíamos, la verdad está allá, por allá. Esto es solo una aproximación. Entonces, Purusha y Prakriti. Entonces, la conciencia no manifiesta y la, en definitiva, no conciencia, porque no es la manifestación, ¿sí? Podemos decir que incluso Purusha podría verse como una cualidad no masculina y Prakriti como femenina, ¿sí? En definitiva, estaban, digamos, en equilibrio, ¿sí? Y no había sucedido nada hasta que, en definitiva, hubo un deseo, como decíamos, de experimentarse. La conciencia tiene un deseo de experimentarse y activa entonces a Purusha, y esta va a desarrollar todo el mundo material. ¡Chan! Un montón. Entonces,
¿qué es lo primero que surge? En realidad, ya Prakriti tiene tres fuerzas inherentes, que podemos verla como tres cualidades, o la triguna, o las tres gunas, ¿sí? Las tres mahagunas, maha quiere decir grande, entonces, porque después vamos a hablar de lo que son las gunas también, pero ahora vamos a nombrar las mahagunas, que son las grandes gunas, y guna quiere decir cualidad que atrae y ata, ¿no? Cualidad que atrae y enlaza, ¿no? Que atrae y ata. Ya vamos a entrar en eso, pero en un principio la triguna le llamamos de ese nombre, de esa forma. Entonces estas tres gunas, que quizás alguno, si ha estudiado yoga, las conoce, que son sattva, rayas y tamas, ¿sí? Estas tres fuerzas son como ramales que en equilibrio no crean nada. Cuando estaban en equilibrio estaban sin manifestar, pero cuando una predomina sobre la otra van a ir creando diferentes cosas en la materia. A modo así de información, para que no se nos pase, igual en el repartido que vieron ya hay un montón de esta información. Está sattva, que es el equilibrio, es lo bello, ¿sí? Es un estado de conciencia, de armonía, ¿sí? De paz. Y está rayas, que es el movimiento, es la activación, es la pasión, y tamas, que es la inercia, la ignorancia, la pasividad, ¿sí? Estas tres fuerzas, ¿sí? Decíamos que son los componentes de Prakriti, que era la naturaleza. Son las tres fuerzas a través de las cuales Prakriti crea el mundo material. Por ahí. Estamos un poquito ahí volados para hacer la primera clase, pero como para poder bajar a tierra necesitamos ver desde dónde viene, ¿no? Todo esto. Y esta es una forma de explicar, ¿no? Es una forma de cosmovisión hindú, por decirlo de alguna manera, ¿no? De India o de Oriente también, porque tiene también otros ramales. Bueno, en fin. No me quería ir. Entonces, las tres gunas, dependiendo de cuál predomine sobre la otra, van a ir creando diferentes cosas. Se crea a través de sattva, que es el equilibrio, que es lo más sutil, lo más bello. Se crea hamkara, que es el ego. El ego, en definitiva, más allá de que ahora tiene muy mala prensa, el ego es como yo le digo, que es como el juez de este juego que decidimos jugar, ¿sí? Es el que mantiene las reglas de este juego del que decidimos jugar, que es el juego de experimentación dual, en este mundo dual. Decidimos, ¿no?, experimentarnos, entonces necesitamos ciertas reglas para poder mantenernos en un mundo dual, porque en realidad somos unidad, ¿no? Pero dijimos, bueno, vamos a ver cómo es esto. Entonces, a través de Purusha Prakriti, ¿sí?, de las tres gunas, ¿sí?, se va a generar el ego, que es la conciencia individual, en definitiva, ¿no? O de individualidad, o de separación, ¿sí?, que podemos verlo como algo negativo en algunos aspectos, pero en realidad es lo que nos está permitiendo esta experiencia. Lo negativo, como siempre, es identificarme con las cosas y no poder verlas separadas, ¿no? Yo entiendo, si me identifico con el ego, entonces soy separación. Ahora, si yo puedo ver el ego como un instrumento para verme separado, entonces pasa a ser algo, ¿no?, como usable, digamos, interesante, pero tengo que como mantener esa conciencia. Entonces, a través de una conciencia de separación, ¿no?, a través del ego, se van a generar también, a través de sattva, se van a generar las, ¿cómo decirlo?, como conciencias sutiles, ¿sí?, la parte más sutil, y se va a generar la mente,
¿sí? También se va a generar la mente y se va a generar los sentidos, ¿sí? Que también son sutiles. De tamas, que dijimos que era la inercia, era, ¿no?, la pasividad, de ahí se va a generar lo más burdo, que son, en definitiva, se van a generar los elementos, ¿sí? Los 5 elementos. Entonces, de ahí, muy brevemente, en estos minutos, fuimos de lo inmanifiesto a lo manifiesto y vimos cómo estas 3 fuerzas van a terminar generando los 5 elementos burdos, que son, en definitiva, la materia constitutiva de todo el universo material, ¿sí? Por lo tanto, los 5 elementos pasan a ser el vocablo en común con el universo. Y también entendiendo que fuimos creados a imagen de semejanza del macrocosmos, ¿no? Nuestro microcosmos es creado a imagen y semejanza del macrocosmos, ¿sí? Por lo tanto, todo el universo material está compuesto por los 5 elementos en un porcentaje único en cada creación. Esto es también una de las bases de la Ayurveda. Dice, bueno, genial. ¿Cómo hago para discernir cómo es una cosa, cómo es otra? A través de las cualidades que trae. Y las cualidades que traen lo que me va a decir es qué elementos predomina, ¿no? Si yo soy acalorado, entonces va a hablar de que hay una predominancia de fuego en mí, o por lo menos está muy presente. Y así con cada uno de los elementos, que no los nombré, que los voy a nombrar porque ya se me están quejando, ¿no? Entonces estos 5 elementos son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿sí? Desde lo más sutil, que sería el éter, que es el espacio donde es el que da lugar a que los otros elementos se desarrollen, ¿sí? Necesito tener un terreno para hacerme la casa, ¿no? Entonces primero tengo el espacio y después voy a desarrollar la materia en el espacio. Entonces, el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Van surgiendo, en un principio, lo primero que surge es el éter, y lo primero que surge en el éter es el sonido primordial, porque dijimos que lo primero que surge era el Om. El Om es el sonido primordial. Por lo tanto, si lo primero que surge es un sonido, entonces, y lo primero que surge es el espacio, entonces el sonido no viaja a través del espacio. Y genera movimiento, y ese movimiento genera aire, y ese aire por fricción genera fuego, y ese fuego por condensación genera agua, y esa agua por solidificación genera tierra. Como un cuentito, como para tener una idea de su recorrido y de también entender cómo se va haciendo cada vez más burda la materia. Y a su vez, en el sentido contrario, ¿no? Desde la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, es como se va haciendo más sutil la materia. Entonces, por ahí nos queda esta visión del universo material compuesto por los 5 elementos, ¿sí? Que, como dijimos, no es lo que somos, pero sí es la experiencia que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, tenemos que saber cómo manejarnos en esta experiencia, en este mundo dual, en este mundo materialista, digamos, material. ¿Sí? Entonces el Ayurveda nos va a ayudar a eso con el fin de poder reconocer nuestra verdadera esencia que está más allá de ellos. Bien, entonces todo el universo material está compuesto por los 5 elementos, ¿sí? En un porcentaje único en cada creación. Estos elementos tienen unas cualidades que las voy a ir nombrando un poco, pero ahí tienen todo anotado con detalle por si me olvido de alguna. Bien, entonces, el éter, ¿sí? Que es el espacio.
es el que dijimos, es el que da lugar, ¿sí? También vamos a ver que es el que discrimina. ¿Por qué? Porque está entre una cosa y otra, ¿sí? Entonces, es el que nos permite también discernir. Es un elemento que no es ni frío ni caliente, ¿sí? Es neutral a nivel de temperatura. Es el elemento más sutil, dijimos también. Es un elemento claro. Claro significa que clarifica. Siempre vamos a ver, ahora no vamos a entrar, pero vamos a ver que las cualidades, como estamos en un mundo dual, las cualidades se describen a través de su opuesto. Entonces, frío o calor, ¿no? Sequedad, humedad. Y claro, que sería como despejado, ¿sí? O limpio en definitiva también. Lo opuesto es pegajoso, ¿no? Para que tengan una idea. Bueno, en fin, me fui. Volvamos entonces a el éter como elemento. Ya vimos un poco sus cualidades. El éter está en todo, ¿sí? Porque es el que da lugar, donde es el que generó el espacio vacío donde después, ¿no? Se llenó potencialmente lleno, digamos, ¿no? El vacío donde está el todo, donde todo se desarrolla. Por lo tanto, nuestro cuerpo está ocupando un espacio, ¿no? Del éter, y todos los huecos dentro del cuerpo también, ¿no? Son lugares del éter. El éter también está relacionado con un sentido, que es el sentido del habla. También está relacionado con un chakra, que es el chakra laríngeo, ¿no? El quinto chakra, ¿sí? Y va a gobernar o a compartir cualidades con todas las cosas de las que es parte, ¿sí? Por eso se habla de el habla. Ya me fui. Entonces, el éter tiene estas cualidades, cumple esas funciones que dijimos, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en esos lugares del cuerpo. El aire. El aire también es un elemento sutil, ¿sí? Un poco menos que el éter. Es sutil, es liviano, es seco, es frío. Bien. El aire está relacionado con el chakra del corazón, ¿sí? Y con el tacto. ¿Sí? El aire es el que mueve, así como dijimos que el éter era el que ¿no? nos permite discriminar, discernir, separar, y es el que da lugar. El aire entonces es el que mueve, genera movimiento y gobierna los movimientos, tanto internos como externos. Por lo tanto, dentro de nuestro cuerpo, el aire va a estar en todos los movimientos, va a estar gobernando los movimientos. Los movimientos de los músculos, los movimientos también de los órganos, ¿sí? Todos los movimientos dentro del cuerpo son gobernados por el aire. Bien, sigamos. Entonces, el fuego, ¿sí? El fuego también es un elemento sutil, pero en el caso del fuego es el único que es caliente o calentante. Y también es seco, es luminoso, es penetrante. Y está relacionado con la visión, ¿sí? En definitiva, si no hay luz, no vemos. Por lo tanto, el fuego es el que nos permite ver.
Bien, lo vamos a relacionar con el chakra, el tercer chakra, ¿sí? Situado en la zona del ombligo. Y, como decíamos, con la visión. Por ahí. Después vamos a tener el agua, ¿sí? Que ya es un elemento más burdo y es pesado. También es frío, es húmedo, ¿sí? Untuoso. Es nutritivo, es pegajoso. ¿Sí? Nosotros metemos la mano dentro de un tarro con agua, sale con mojada, ¿no? Por lo tanto, el agua quedó pegada a nuestra mano. ¿Sí? En fin, el agua la vamos a relacionar con el tercer chakra, el chakra sexual, ¿sí? Y lo vamos a relacionar con el gusto. Bien. Y después tenemos la tierra, que es el elemento más burdo, el más pesado. Es un elemento frío también, como decíamos, como no tiene fuego, no tiene calor, digamos. Está relacionado con el primer chakra y está relacionado con el olfato. Bien, ¿para qué nos sirve saber por qué voy a llegar hasta acá a hablar de las cualidades de los elementos? Porque es la forma que tenemos de identificarlos. Por suerte no tengo que cortar mi cuerpo para ver qué porcentaje de qué tiene, ¿no? Si tiene más agua, más fuego, no. Vamos a descubrir qué elementos predominan en mi cuerpo a través de las cualidades que se ven. Por eso cuando hacemos el test de Ayurveda, lo que anotamos es cómo somos, ¿no? Cómo es nuestra digestión, cómo es nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo es nuestra forma de pensar o de relacionarnos, porque ¿no? Todo eso es una expresión de los elementos que predominan en nosotros, ¿sí? Entonces, a través de la percepción de las cualidades que hay en mí, yo voy a percibir o voy a determinar o entender que hay una tal o cual predominancia de elementos, ya sea a nivel general o a nivel específico. Como ya vimos, también no solamente es importante saber qué porcentaje de elementos tengo yo a nivel general, ¿no? Que sería mi biotipo, ¿sí? Ayurvédico, sino también a nivel específico, ¿no? Qué predominancia de elementos hay en mi digestión o en mis pensamientos o en mi forma de relacionarme. Entonces, el Ayurveda, para poder buscar el equilibrio, va a querer determinar un poco este porcentaje de los 5 elementos que hay en nosotros. Y lo que se hizo fue agrupar de a 2 los elementos para formar los doshas, ¿sí? Que son estas fuerzas, que son fuerzas de afectación, se llaman, ¿sí? Los doshas, que ya vamos a entrar un poco más en detalle, lo que nos traen es cualidades de 2 elementos juntos, ¿sí? Que estos doshas, aparte de generar y gobernar una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Y de encargarse de ciertas cosas dentro de nuestro cuerpo, también son los biotipos corporales, ¿sí? Estos biotipos corporales pueden ser de un dosha o de varios doshas, ¿sí? Entonces, vamos a nombrar los doshas para ir cerrando la idea. Tenemos a Vata, que está compuesto de aire y éter y tiene sus cualidades. Tenemos a Pitta, que está compuesto por fuego y agua y tiene sus cualidades, y a Kapha, que es agua, tierra y tiene sus cualidades. Bien, entonces de esta manera utilizamos el vocablo común que tenemos con el universo para reconocernos y también
para la búsqueda del equilibrio. El Ayurveda dice que lo igual aumenta y lo opuesto equilibra. Por lo tanto, una vez que yo sé las cualidades que yo tengo, voy a buscar cualidades opuestas para mantener mi equilibrio. Si me lleno de cualidades iguales a las que ya tengo, entonces voy a aumentar mi condición, por lo tanto voy a desequilibrarme. Bien, hasta acá voy con esta primera clase. Espero que les haya gustado y que lo hayan entendido y espero preguntas y comentarios. Muchas gracias.